tardes. Vamos a continuar con el ciclo Diálogo Cercano 2022. Este ciclo se realiza con el apoyo tecnológico y de difusión de la Universidad Nacional de Quilmes TV y de Claxo TV. Estamos en la tercera temporada. Hoy vamos a realizar la entrevista número 28. Hoy es un 28 de junio del 2022. La entrevista es en vivo. El entrevistado se llama Emiliano Díaz Carnero. El tema es un tema muy álgido, muy intenso. El tema es migraciones forzadas, situación en la frontera de México con Estados Unidos. Hola Emiliano, ¿cómo te va? Hola Carlos Fidel, muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a su auditorio. Bueno, ¿vos dónde vivís, Emiliano? Pues como decimos en México, tienes tu casa en el lado de El Paso, Texas, y trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, voy a pasar por mi casa. Bueno, vamos a las preguntas y para la primera pregunta. ¿Cómo definís las migraciones forzadas? Pues mira, Carlos, muy sencillamente, digamos, la diferencia es que uno cuando piensa en migración, pues piensa en que va a tomar la decisión de migrar, dice, bueno, voy a prepararme para hacer ese viaje porque pues considero que a lo mejor aquí no tengo las oportunidades que necesito y voy a buscar a otro lugar las mejores oportunidades para mí o para mis hijas e hijos, y uno va planeando ese viaje, ya sea vaya a ser de manera con documentos o sin documentos, pero uno lo va planeando y lo va pensando. En cambio, una migración forzada se caracteriza porque es súbita, es en el momento, tiene un carácter de huida, de emergencia y se caracteriza porque no hay condiciones para retornar. No hay condiciones para que puedas regresar a tu casa y te tienes que ir, y como dicen los marcos legales, te tienes que ir pues por razones de seguridad o para prevenir, ¿no? O sea, ya sea que tengas una amenaza directa enfrente tuyo o tu familia o en tu barrio, o ya lo estás viendo venir y tienes que planear, más bien tienes que escapar. Se caracteriza por ese escape, ¿no? Y digamos, en términos del derecho internacional, pues tenemos la Convención de Ginebra de los refugiados del 51, que dice que es por cuestiones de raza, por discriminación o persecución por raza, religión o política, nacionalidad o pertenencia a algún grupo en específico. En América Latina pues tenemos la definición de Cartagena que amplía esa definión, que te da los elementos de que si hay violencia generalizada, si hay una agresión extranjera o algún conflicto interno, también o si hay violaciones masivas de derechos humanos o haya sucedido algo que haya alterado el orden público, ¿no? Entonces, esa es la característica entre la migración forzada, que es súbita, de emergencia, tiene que ser de huida, de escape, y no hay condiciones para que regreses. Y esa es la diferencia con la migración tradicional o económica que conocemos, ¿no? Que caracterizó durante muchos años los flujos migratorios o de movilidad. Emiliano es doctor en Geografía por el posgrado de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también es maestro en la UAM Xochimilco, maestro en Desarrollo Rural, y es licenciado en Geografía y Ordenación Territorial en la Universidad de Guadalajara, este último en el 2007. Actualmente Emiliano es profesor e investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a través del programa Cátedras, asignado como profesor investigador en el Departamento de Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte, COLEF, con sede en la ciudad de Juárez, México. Emiliano, ¿cuánto tiempo puedo ir a mi casa? ¿Cuánto tiempo puedo estar en mi casa en el sur de Estados Unidos? Pues lo que aguanten el calor en el verano o el frío en el invierno. Es muy extremo el clima aquí, pero hace cuando... Bueno, voy a estudiar bien a ver cuándo voy a pasar por mi casa. La segunda pregunta, Emiliano.
Bueno, ya hice la segunda pregunta, pero es demasiado personal, ¿no? Vamos a la segunda pregunta. En el contexto de la frontera entre México y Estados Unidos, justamente donde vivís vos, ¿cuáles son hoy las principales características de las migraciones forzadas? Pues mira, algo que había que apuntar, que se me olvidó comentar, es que cuando hablamos de migración forzadas, hablamos de personas en específico, de familias, de mujeres, de niñas y adolescentes, y hablamos principalmente o de solicitantes de protección internacional, solicitantes de refugio o de asilo, que es la figura internacional, personas refugiadas propiamente que ya tienen la condición de refugiado, pero también hablamos de personas desplazadas forzadas internas, que muchas veces queda fuera de la discusión porque pensamos en términos de migración forzada internacional, pero la persona desplazada interna es alguien que también tuvo que huir, no puede regresar a su casa, pero que no ha cruzado una frontera internacional. Y eso es muy común en México, en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Entonces, atendiendo esta situación, la frontera de México y Estados Unidos se caracteriza porque atrae a muchas personas que quieren ir a ese sueño americano, a buscar protección internacional, ya sea por migración económica, que quieran ir a trabajar a Estados Unidos, o que quieran ir a solicitar protección internacional o refugio o asilo en Estados Unidos. Entonces, México se caracteriza por ser un país expulsor de población, receptor de población y también un país de tránsito, porque aquí tenemos muchos flujos de personas que vienen de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, últimamente de Haití, de Venezuela, de Nicaragua, pero también hay personas de Ecuador, también hay extracontinentales, hay personas de África, de Asia, que van y pasan, transitan México y llegan a la frontera para cruzar a Estados Unidos de manera irregular o también tocar la puerta y decir, necesito protección y ser un aplicante de solicitud de asilo. Entonces, digamos, esa es una de las características del fenómeno migratorio en la frontera, porque es mucho el flujo de personas y este flujo pues se ha ido intensificando, digamos. Esta década podría ser considerada la década de la migración forzada, del desplazamiento forzado a nivel internacional, pero también en la frontera se ve, ¿no? Y el último ejemplo de esto lo vimos con las caravanas migrantes de 2018, ¿no? Este flujo de tránsito por México es característico desde hace décadas, pero como México, como tú sabrás y nuestro auditorio sabrá, digamos, desde el 2006, cuando empezó la guerra fallida o la estrategia fallida con el combate a la delincuencia, al crimen organizado, pues fue muy violento. México empezó a entrar en una espiral de violencia que lamentablemente hasta ahora no va para y de hecho se ha ido incrementando. Y entonces las familias migrantes, las personas migrantes, pues optaron por no viajar solos o solas, por lo peligroso que era México o que es México. Entonces se empezaron a juntar en caravana como una estrategia de acción colectiva o una estrategia de seguridad para atravesar todo el territorio y poder llegar más o menos medianamente en condiciones de seguridad a la frontera de Estados Unidos. Y también otra de las características de la migración forzada y que la diferencia de la migración tradicional o económica es que antes era el hombre solo. Ahora son familias completas, son mujeres solas o niñas, niños y adolescentes que viajan solo, lo cual es una tragedia desgarradora, ¿no? En términos humanos. Entonces, esa es una primera característica, ¿no? La cantidad de personas que llegan, este cambio en el perfil de las personas y este cambio en la forma, en la estrategia de viaje, digamos, que ya no van solas o solos y van en colectivo, van en caravanas. Pero otra de las características, y yo creo que esa es de las más importantes, es que si de por sí esto ya es una tragedia, digamos, que necesita atención en términos de derechos humanos y ayuda humanitaria, la otra tragedia es respuesta política que está dando a estos flujos mixtos, ya sea migración económica y migración forzada que viajan juntas, o migración forzada exclusivamente. Digamos, estas políticas de militarización y de contención, digamos, en vez de responder humanitariamente con cobijas, con comida, con albergues,
pues es con militares, es con policías, es con vallas. Entonces esto hace que se intensifique el riesgo para las personas que de por sí ya iban cuidándose del crimen organizado. Ahora se tienen que cuidar del Estado de México y de Estados Unidos, y esto también pues ha hecho que sea un botín para el crimen organizado, que también ya agarró esto como un buen negocio para hacer el tráfico de personas, ¿no? Entonces esas son las características, y esto no solo pasa en México, pasa a nivel internacional. O sea, también en Europa vemos el flujo de los sirios, de los afganos, y los europeos han puesto barreras, lo que teóricamente le llamamos externalización fronteriza, ¿no? O sea, yo, país en el que me llegan, o sea, yo soy Estados Unidos o soy la Unión Europea, le doy dinero o presiono a que otros países pongan barreras, pongan retenes, incrementen su presencia policial y militar para contener estos flujos y que no lleguen a las fronteras. Y esto pasa en la frontera de México y Estados Unidos, donde Estados Unidos le ha pedido a México que cumpla ese rol. Y lamentablemente México ha cumplido ese rol de externalizar la frontera y de volverse el policía, digamos, de Estados Unidos, el Border Patrol de Estados Unidos. Esos son como a grandes rasgos, digamos, estos grandes flujos, estas políticas de contención, que además hay que decirlo, y a mí siempre cuando alguien me pregunta, yo quiero hacer énfasis en esto, digamos, de que el sistema migratorio de Estados Unidos, que aparenta ser como de un juez, que tienes un debido proceso, en realidad no depende del sistema judicial de Estados Unidos, depende del ejecutivo de Estados Unidos. Entonces, hay un sesgo tremendo porque hay sentencias que son racializadas, digamos, lo vimos con los ucranianos, ¿no? Los ucranianos lo reciben en Europa, lo reciben en Estados Unidos, y a los guatemaltecos, a los salvadoreños, a los hondureños, a los mismos mexicanos o mexicanas que están ahí esperando, pues llevan 2 años, llevan 3 años en espera, ¿no? Entonces, y las tasas de negación de asilo pues son altísimas, ¿no? Para la gente que aplica son más del 90% que se les niega este asilo. Entonces, digamos, esas son las características principales de esta frontera, que en los últimos años, con la era Trump, pues llegó al extremo de separar familias. Me imagino que allá en Argentina llegó la noticia de la separación de las niñas y de los niños, lo cual, o sea, era una cosa tremenda. A 20 minutos, media hora de mi casa, estaban los centros de detención donde había desde bebés chiquitos hasta adolescentes que los habían separado, y así duraron como 2 años. Incluso quedaron como de los 6,000 que tenían ahí, como 500 niños. Las autoridades no encontraban a sus padres para volverlos a unificar. Entonces vemos, yo siempre llamo esto una doble crisis, digamos, tanto la crisis humanitaria por la migración forzada en sí, desde el país de origen, la crisis, digamos, por atravesar México, que se ha vuelto un infierno, pero también la crisis de llegar a la frontera y en vez de toparte a una institución que te ayude, que te proteja, que te dé las garantías de seguridad que necesitas, pues te reprime e incluso te separa a tus familias como una forma de disuadir. Entonces, digamos, yo digo que es una cuestión muy inhumana lo que vemos en la frontera, y que continúa, lamentablemente. Sí, sin duda que es muy inhumano. Bueno, Emiliano es miembro fundador de la red Geopaz Internacional, también es miembro del grupo de trabajo de Claxo, Estudios Críticos de Desarrollo Rural, y es un activista que tiene que ver con la promoción de la paz, de la negociación, y participa en los diálogos interculturales y multiactorales entre la construcción de los acuerdos en la frontera norte de México. Emiliano, vamos a la tercera pregunta. Pero antes de ir a la tercera pregunta, también tienes tu casa en Buenos Aires, en Argentina, así que cuando quieras venir, elige la temporada que quieras venir. Vamos por la tercera pregunta. ¿Cómo ves los escenarios futuros de las migraciones forzadas en la frontera entre México y Estados Unidos? Pues mira, la verdad,
Los veo, yo siempre soy un pesimista alegre, digamos. No pierdo mi alegría, pero siempre pienso en el peor escenario y veo cómo se van moviendo las fichas, digamos, desde un enfoque geopolítico. Y veo que si de por sí ya era muy precaria la situación en Centroamérica, en México y en algunas partes de nuestro continente, y eso intensificaba estos flujos migratorios, eran de por sí ya intensos y de gran magnitud antes de la pandemia. Con la pandemia, con la crisis alimentaria que se está generando también por la guerra en Ucrania, esto se va a intensificar y va a haber mayores flujos, por un lado. También siento que se va a intensificar esta lógica de seguridad nacional, esta lógica de contención de la migración, se va a intensificar, digamos, no va a haber un cambio en la política migratoria ni de México ni de Estados Unidos. Yo siento desde mi punto de vista que Estados Unidos está un poco paralizado desde las políticas tan terroríficas como las que te platiqué hace rato. Con esta nueva administración en Estados Unidos, pues no las han cambiado, digamos, los protocolos de protección a migrante que obligaba a la gente que solicitaba protección internacional en Estados Unidos era de vuelta a México. Eso al principio de esta nueva administración de Estados Unidos lo habían quitado y ahora por orden de la Corte lo han restablecido. En México se creó un nuevo grupo de seguridad que se llama la Guardia Nacional, que tiene atribuciones en materia migratoria y a veces tienen más tropa deteniendo a migrantes que combatiendo al crimen organizado. Entonces, yo siento que esto se va a intensificar. La militarización se va a intensificar, esta lógica de contención se va a intensificar, esta lógica de pedirle a terceros países que hagan la contención, o sea, no solo en México, sino a Guatemala, El Salvador, Honduras, o sea, que la frontera se empiece a expandir, que empiece a bajar, o lo que llamamos esta frontera vertical, se va a intensificar, y lo que va a poner en mayor riesgo a las personas. Esto pone en mayor riesgo a las personas, y es una oportunidad para el crimen que llega a obtener casi de entre 10,000 y 20,000 dólares por una persona que traslada. Entonces, esto se vuelve un negocio muy lucrativo para las mafias, pero incrementa el riesgo para las personas y va en detrimento de los derechos humanos de las personas. Entonces, yo creo que esto va a continuar. El actual presidente de Estados Unidos y su partido están paralizados, no saben qué hacer con este tema. Le tienen miedo al anterior presidente, que como lo manejó, politizó, criminalizó y le fue muy rentable en términos electorales. Entonces, están detenidos. La declaración de Los Ángeles ahora, pues en realidad no resuelve nada. Promete dinero, pero es $1 millón comparado a los 40 millones de dólares que le van a dar a Ucrania, no es nada. Con fondos de empresas privadas que solo generan más extractivismo en América Latina, va a intensificar los desplazamientos. Es más una carta interna para las elecciones de noviembre, más que realmente una solución a largo plazo. Yo creo que esto se va a intensificar y todavía sin agregar las cuestiones del cambio climático, ¿no? Como las inundaciones, la sequía, los huracanes. Esto va a hacer que continúe y sin lugar a dudas vamos a seguir viendo tristemente tragedias como la que vimos ayer en San Antonio, donde encontraron a 50 personas asfixiadas en un tráiler. Recordemos que hoy es un 28 de junio del 2022, ¿no? Sí. Y va a ser, yo pienso que esto va a seguir hasta que no se le dé una política humana donde se hable públicamente de los acuerdos migratorios y donde se aborde con transparencia de cara a la opinión pública, donde la sociedad civil pueda participar, donde la academia pueda participar, donde los medios de comunicación también participen y transmitan un mensaje y otra narrativa que sea más empática, que entienda la situación de las personas y no la criminalice, y las sociedades generen este sentimiento de acogida y se generen condiciones tanto para los migrantes que llegan, los refugiadas y refugiados que llegan, pero también para la sociedad en general. Por ejemplo, en Juárez, nosotros luchamos por los derechos de los migrantes, pero también luchamos por los barrios de aquí, que haya una clínica que pueda atender tanto a los migrantes como al barrio, a las personas del barrio. Entonces, siempre las luchas por los derechos humanos de las personas ayudan
a mejorar las condiciones de todas y de todos. O sea, una lucha por una persona migrante es una lucha por tu comunidad también. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el cassette, tenemos que cambiar el disco de nuestras narrativas, de nuestra forma de pensar y de nuestras formas de hacer política pública. Emiliano, muchísimas gracias por la entrevista. Emiliano, como ustedes habrán visto, es un activista, un luchador por la defensa de los derechos humanos. Aborda el tema de la migración forzosa, pero no solamente. Emiliano, muchísimas gracias y ojalá nos veamos pronto personalmente y podamos seguir platicando estos temas. Por supuesto. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Y un saludo a todo el auditorio, donde quiera que esté. Sí, bueno, no es mi equipo, es el equipo de la Universidad Nacional de Quilmes. Seguramente cuando vengas por acá lo vamos a visitar. Son muy amables, son muy agradables y hacen muy llevadero estas entrevistas. Yo agradezco también al equipo de la Universidad Nacional de Quilmes TV y muchas gracias. Gracias también a Claxo TV por la difusión y muchas gracias y ojalá nos veamos pronto. Adiós. Gracias.